¿Qué tal? Muy buenas a todos los suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana. Le damos la bienvenida en esta tarde a cada uno de ustedes que nos siguen en esta página. Y bueno, hoy cerramos con el ciclo de charlas sobre la reforma luterana. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a tener una charla acá con el catequista Cristian Curia, que bueno, es profesor mío en el Instituto Superior Docente Pedro Goyena, y tengo el honor de tenerlo hoy acá, bueno, compartiendo con nosotros un poco también, ¿no? De esta nueva perspectiva eh, que tiene la Iglesia Católica con respecto a el luteranismo y, bueno, a lo que fue la Reforma Protestante. Cristian, primeramente, gracias por hacerte un espacio para compartir con este canal. Y bueno, te pedimos, por favor, si te podés presentar y contar un poco sobre vos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por la oportunidad, Juan. Toda la presentación que hiciste previa supongo que no suma para los parciales y los finales de las materias y demás, pero bueno, gracias. No suma, no suma, no suma. Bueno, no, Cristian Curia, catequista, profesor un poco en historia y en ciencias sagradas, autor de algunos libros que, bueno, tengo el gusto de poder escribir y compartirlos. Si me tengo que definir, intento ser un discípulo de Jesús, siguiendo un poco las inspiraciones que en algunos referentes en mi vida han inspirado este seguimiento, ¿no? Entre ellos, para nosotros, para mí, sobre todo el padre Fran de Vos, que fue un catequeta belga que trabajó acá en Argentina durante 50 años y que es como un poco el referente en mi vida de fe como para seguir a Jesús. Y bueno, en base a eso, ahí estamos compartiendo la fe desde este lado, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, Cristian. No, de nada. Bueno, hemos preparado una serie de preguntas, ¿sí? No son en sentido, digamos, para guiarnos más o menos de cómo va a ser la charla, ¿no? Sí. Y bueno, con la que primero que quería empezar es, bueno, los últimos tres papas, bueno, y algunos teólogos y, bueno, y historiadores católicos, bueno, han elogiado a Lutero, ¿no? Pero bien también en el pasado, bueno, algunos han hablado de que Lutero es un personaje despreciable, un hereje y demás cuestiones, ¿no? ¿Cuál es hoy en día la postura católica en cuanto a la opinión de Lutero? O sea, ¿fue de influencia el Concilio Vaticano II en este nuevo cambio de visión? Eh, sí, ahí hay un poco de lo siguiente, ¿no? Vos hablás de los tres últimos papas y yo me remonto a hace como 6 papas atrás más o menos, que es Juan XXIII, ¿no? El papa llamado el Papa Bueno, quien tuvo la valentía, la osadía cristiana de convocar a un concilio en la iglesia, siendo con una característica muy particular. La iglesia cristiana tiene 21 concilios ecuménicos universales, ¿no? Se llama, eh, cristiana. De todos, por lo general, la mayoría fueron en contra de o defendiendo la fe, ¿no? Es decir, en contra de herejías o en contra de situaciones disciplinarias. En cambio, el Concilio Vaticano II, que es el que mencionabas, fue un concilio que se convocó para que la Iglesia se reflexionara a sí misma y pudiera decir, Iglesia, ¿qué decís de vos misma al mundo de hoy? Es un concilio eminentemente pastoral y Juan XXIII, al iniciar ese concilio, la Iglesia ya había un movimiento de reforma que ya se venía desde el siglo XIX, pero ahí como que la Iglesia cambia un poco la mirada y no empieza a condenar, sino que empieza a dialogar con el mundo, a identificar su propia identidad. ¿Quién sos? Y en base a eso, bueno, ¿quién es el otro? ¿Quiénes aquellos que profesan núcleos de fe cristiana similares? Bueno, son hermanos, no son herejes. ¿Quiénes son aquellos que creen un mismo Dios? Judíos, musulmanes, o en un solo Dios. Bueno, son hermanos en la fe, son hermanos que profesan a un único Dios. Bueno, desde ahí
la iglesia comenzó a cambiar mucho. El Papa bisagra fue Juan XXIII. Después Pablo VI, que aportó mucho también con el abrazo de Atenágoras, ¿no? El Papa, el patriarca de Constantinopla, que estábamos excomulgados desde el siglo XI. Y ahí hay como una tendencia esta de la iglesia que empieza a dialogar, a entrar en comunión, a encontrar vínculos, encuentros. Bueno, después viene Juan Pablo I y luego los últimos papas que Juan Pablo II con los encuentros de Asís, bueno, ahora Francisco, todos están haciendo esta mirada distinta a la perspectiva no solo de Lutero en general y de los protestantes, sino de todo el mundo en particular, ¿no? Es decir, la iglesia mira al mundo de otra manera. ¿Por qué? Porque se mira a ella misma de otra manera. No se mira como una sociedad perfecta, sino se mira como un pueblo que peregrina, que está en el medio del mundo, entre vicisitudes, ¿no? Entre los gozos y las esperanzas, entre las tristezas y las angustias. La iglesia va caminando y en ese caminar comparte la fe con cristianos, con otros cristianos, con musulmanes, con judíos, con los hombres de buena voluntad. El Papa Juan XXIII fue el primer papa que saca una encíclica a los hombres de buena voluntad, ¿no? Algo insólito en la historia de la Iglesia, porque hasta ese momento los documentos siempre eran a los obispos, a la jerarquía, al laicado, a los Sí, religiosos, y Juan XXIII ahí sale a los hombres de buena voluntad. Fue todo un cambio, ¿no? Eh, sí. por eso el Vaticano II sí cambia mucho la mirada de la Iglesia, pero ya había antes. Recién decía estos movimientos de reforma, sobre todo hay uno que tiene que ver con lo que estamos conversando hoy, que es el movimiento ecuménico que se va a dar en la Nouvelle Théologie, donde aparece la figura de Yves Congar, un teólogo francés que va a promover mucho el ecumenismo en la Iglesia Católica, ¿no? Congar es el mismo que escribe, por ejemplo, creo que Historia del Cristianismo o algo así, ¿no? Un Sí, sí, libro sí, relacionado. sí. Interesante, Un interesante. teólogo, la verdad que, bueno, todos los Sí, teólogos que estuvieron previos al Vaticano II, de la Nouvelle Théologie, que fueron prohibidos por un papa, pero después se los levantó la prohibición, eh, son las grandes lumbreras teológicas que le van a dar al Vaticano II toda esa línea que luego van a ir manifestando, ¿no? muy Sí. bien, muy interesante. Bueno, desde la perspectiva católica, ¿tuvo buenas intenciones Lutero en cuanto a los planteamientos que hacía? O sea, ¿se ve a Lutero con buenas intenciones o simplemente como alguien que quería dividir la iglesia? ¿Quería dividir qué? Que quería dividir la iglesia. Ah, ok, ok. A propósito, te hago esta pregunta, porque la iglesia ya venía recontra dividida, ¿no? Es decir, veníamos del cisma de Oriente, 1054. Veníamos del cisma de Occidente, 1414, 1417. Veníamos del destierro de Aviñón, veníamos de tres papas a la vez, veníamos de una iglesia que estaba dividida absolutamente en siglos. Yo personalmente no le atribuiría malas intenciones, como diría Tomás de Aquino, ahí ya es mi problema, estoy prejuzgando a alguien, pero no le atribuiría malas intenciones. De hecho, me parece que la propuesta que hace Lutero en particular es reformar a la iglesia en su esencia, dado que el contexto, quizás me estoy adelantando en las preguntas, ¿no? El contexto en el que Lutero va a hacer estos reclamos es un contexto en que la iglesia no estaba muy fiel al Evangelio. Entonces, ahí había que volver un poco a estos orígenes, ¿no? de la fe cristiana. Y me parece que Lutero es un llamado de atención a la iglesia en aquel momento para decir, bueno, a ver, me parece que por este lado no va el camino, hay que volver a la fuente del Evangelio, hay que volver a la Escritura, hay que volver a las inspiraciones de la tradición de la iglesia en mayúscula, ¿no? Tradición esa que recibimos de los apóstoles, hay que volver un poco al credo de la fe eh, como esencias. Que la iglesia católica lo estaba como un poco perdiendo, insisto, en estos acontecimientos que les mencioné, ¿no? Oriente, la iglesia nos separamos entre ortodoxos y latinos, nos separamos Sí, en 1054, en el siglo XV, en 1414, 1418, los mismos latinos de Roma nos peleamos entre tres papas a la vez. Entonces, la iglesia era
un hervidero de división, lamentablemente, ¿no? Así que yo no le atribuiría a él esa idea. Sí, me parece que está buscando que la iglesia se reforme, ¿no? Y de hecho, Sí, algunos historiadores mencionan que hay una frase que se le atribuye a él o al movimiento protestante en aquel momento: Ecclesia sempre reformanda, la iglesia siempre en estado de reforma, ¿no? así es. Entonces, eh, necesitábamos eso, me parece. Pero acá hay una particularidad. Depende de dónde nos pongamos, es de dónde podemos emitir un juicio hacia las personas o hacia, por ejemplo, la historia. Si nos ponemos desde el lado del Vaticano II, podemos pensar en esta línea. Sí, Dentro de la Iglesia Católica hay como varias corrientes, hay dos que predominan, una que es llamada el integrismo o la teología ultramontana católica, que, bueno, somos nosotros los perfectos, los demás son todos malos, imperfectos, pecadores, incluso dentro de la misma iglesia. Y hay otras corrientes teológicas, como la Nouvelle Théologie, el Vaticano II, toda la teología posterior, que bueno, no, somos un pueblo que está caminando en el mundo y aprendemos de otros, corregimos nuestros propios errores, podemos encontrar acuerdos en común y sí, modificar aquello que sea necesario, ¿no? buenísimo. ¿Cuál es el aire o va? En realidad sería la pregunta, ¿cuál era el aire que se vivía en el entorno sociopolítico y religioso en la iglesia de esa época, ¿no? ¿Crees que esto ha sido de influencia en cuanto a lo que Lutero proponía? Sí, un poco mencionaba recién, ¿no? La iglesia venía de un cisma, el cisma de Occidente. Tres papas en el mismo momento que reclamaban ser el papa verdadero de la iglesia. Bueno, esto se resuelve en un concilio que es el concilio de Constanza, que dice no, el verdadero papa es el que va a salir después del concilio, ninguno de los otros tres. Y eso es primer punto. Segundo punto, finales de la Edad Media, cerca del siglo XV y XVI, aparece el movimiento artístico que se llama el Renacimiento, que le va a dar toda una impronta cultural a la Europa de aquel momento, y aparecen vinculados a ellos algunos lugares: Florencia, Roma, los Medici, los Borgia, ciertos papas mecenas, Julio II, mecenas son aquellos papas que van a financiar las obras de arte, y dentro de ese financiamiento de obras de artes estaba lo que es la venta de indulgencias. En ese contexto es donde aparece la figura de Lutero y diciendo, bueno, no se puede estar haciendo eso, que hasta el día, ¿no? Todos somos conscientes de que eso no se puede hacer. La gracia no se Claro. vende, entonces ahí en ese contexto me parece que habría que ubicar bien a la figura de Lutero. Bueno, ustedes, los luteranos, seguramente lo tienen un poco más claro que todos nosotros los católicos latinos, con rito romano, mejor dicho. Eh, pero me parece que en ese contexto habría que contextualizar la figura de Lutero, porque hablamos de iglesia dividida, iglesia de esto, pero la iglesia ya estaba fragmentada. Tan fragmentada que tuvimos que eh, ir a un concilio, que renuncien tres papas, nombrar a uno, el Papa Borgia, que estaba financiando algunas construcciones, el Papa Julio II, que se mandó a hacer un mausoleo enorme con la figura, la estatua del Moisés, esa famosa estatua del Moisés, que forma parte de un mausoleo de un papa. Entonces, Interesante. ese es el No sabía contexto. esa parte de la historia, sinceramente Ese, no la... ¿no? Y bueno, a financiar eso era vender indulgencias, cobrar algunos impuestos de traslado entre territorios. Entonces, todo ese contexto en el cual los creyentes cristianos habíamos como perdido el rumbo para qué estábamos en el mundo, ahí es donde aparecen todos estos reclamos de reforma. Dentro de la iglesia había un montón. Lutero formaba parte de la iglesia, ¿sí? De la Sí, iglesia católica. Es agustino, formaba parte del clero cristiano. Entonces, en ese contexto me parece que ahí es donde tenemos que poner un poco el acento para entender de por qué las personas reclaman lo que reclamaban, ¿no? muy bien. Se dice de la historia
en dos versiones, ¿no? Siempre se hablan dos versiones así, ¿no? De que, bueno, Lutero clavó las 95 tesis en lo que fue la iglesia de Wittenberg, y otros dicen que, bueno, solo lo envió al obispo de Maguncia, ¿no? Sí. También el texto original de las 95 tesis, bueno, fueron escritas en latín y, bueno, luego fue traducida por algunos estudiantes, dice la historia, otros dicen que tal vez fue algunos entusiastas que han leído, ¿no? Eh, entonces, o sea, ¿cómo es esto visto por la Iglesia Católica? O sea, en la historia, ¿cómo realmente ustedes lo ven de la misma forma? ¿Cuál de las dos formas sería la correcta en verlo? ¿El envío de la carta al obispo de Maguncia o como que Lutero clavó las 95 tesis? Eh, Me inclino por la segunda, ¿no? De estas tesis, de clavar estas tesis. Pero no es que la hizo así como, digo, no es que lo hace como una forma de reproche y no dialogó, sino que fue un diálogo profundo que él fue haciendo, unos reclamos, unas conversaciones, y en un momento determinado las hace públicas y las comparte con la sociedad, ¿no? Pero me inclinaría por ese lado. ¿Verdad qué preguntas le Acá tiran tenemos ahí? una pregunta. Dice, ¿qué concepto de iglesia tenía Lutero? La misma que la iglesia tenía en ese entonces, una santa, católica y apostólica. Sí, totalmente. Sí, El sí, sí. credo, el credo niceno-constantinopolitano forma parte del credo luterano y cristiano católico. Claro. Cristiano luterano, cristiano De, católico es el mismo de credo. hecho, en el libro de Concordia se encuentra el credo apostólico también. Claro, Sí, es verdad. sí. De hecho, bueno, Lutero no negó el credo niceno-constantinopolitano ni el credo apostólico. La fe de la iglesia no la negó. Claro, totalmente. Entonces, Bueno, seguimos con la siguiente perdón, pregunta. perdón. Sí, Ojalá muchos pudiéramos tener esa mirada de la iglesia, ¿no? Que la iglesia es una, que es santa, que es católica, que es apostólica. Y cuando decimos eso, todos los cristianos que profesamos la fe en Jesús, estamos en sintonía con este dogma de fe de la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. amén. Ojalá todos Sí, tuviésemos esa idea. Así que habría que pedirle a Lutero que nos inspire esa devoción a la iglesia, una, porque fundada por Jesucristo, pensada y amada por el Padre, animada por el Espíritu, santa porque la ha santificado el Señor en su entrega, católica porque es universal, está destinada e incluye a todos los seres humanos en ella, y es amén. apostólica porque tenemos la tradición de los apóstoles, de aquellos que han visto y oído al Verbo encarnado, ¿no? Entonces, Sí, ojalá. totalmente. Bueno, a Lutero en la primera bula papal se le pide, bueno, que se arrepienta de 45 de esas 95 tesis, ¿no? Le habrían dicho como que estaba errado en esas tesis, ¿no? Entonces, a modo personal, digamos, ¿cuál de las 95 tesis que hayas leído te parece una muy buena propuesta o es interesante lo que Lutero plantea y por qué? Me hiciste estudiar para esta pregunta, porque no las había leído a todas. Así que me dediqué a estudiarlas o a leerlas y elegí dos, la 77 y la 78. La 77 la encontré en la página de Luterana que dice, afirmar que si San Pedro fuese papa hoy, no podría conceder mayores gracias, constituye una blasfemia contra San Pedro y el papa. ¿Por qué la elegí? ¿Por qué me llamó mucho la atención? Porque por lo general siempre hablamos de como una oposición entre el Papa y Lutero, entre la jerarquía y Lutero. Y acá Lutero está dando a entender que hablar de esta manera sería blasfemar contra el Papa y contra Pedro. Entonces, vuelvo a la pregunta que hacía Cristian Suárez. Eh, ¿Qué imagen de iglesia tenía Lutero? Esta. Es negar, ¿no? Esto que lo vuelvo a leer, para que la busco de nuevo.
afirmar que no podría conceder mayores gracias, constituye una ofensa contra Pedro y contra el Papa. Esa es la Totalmente. 77. Y después la otra que me gustó, que es la siguiente, la 78, dice: sostenemos, por el contrario, que el actual Papa, como cualquier otra, dispone de mayores gracias, a saber, el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de santidad, como se dice en la primera carta de Corintios 12. Es fabuloso. ¿No? Es decir, el Papa tiene estas gracias y nombra Sí. el Evangelio, las virtudes espirituales y los dones de santidad. ¿Es ese Papa del momento o cualquiera? Hasta me parece que nosotros tendríamos que aprenderlo muchas veces porque... y yo el primero. Wow. Sí. No, Sinceramente las leí y bueno, y uno no se pone a pensar todo eso en profundidad a veces, ¿no? Y como se dice siempre, que por ahí es un poco difícil por ahí contextualizarlo en la época actual, ¿no? Porque las 95 tesis tiene todo un trasfondo histórico claro. que para entender las 95 tesis hay que entrar en la historia. Claro. Acá hay una cuestión de Miguel Ángel que dice: ¿qué opinan los luteranos de las más de 100.000 divisiones que ocurrieron dentro del protestantismo luego de Lutero? Bueno, esa me la voy a, ¿A vos? me la ¿Esa es a vos? tomo a responder yo, ¿no? Bueno, ¿qué opinamos los luteranos? Bueno, primeramente, obviamente que estas cuestiones no tienen nada que ver con el luteranismo, ¿no? O sea, es como, digamos, siempre sucedió en el cristianismo que aparecieron por ahí lo que se le llama herejías o, bueno, errores en la iglesia o distintas posturas, ¿no? Con respecto a ciertos pasajes de la escritura, etcétera, y bueno, y eso ha provocado una ruptura, pero no tienen nada que ver en sí con el luteranismo, ¿no? Porque obviamente que si tendría que ver con el luteranismo, tendrían que estar de acuerdo con el bautismo infantil, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y muchas cuestiones más que ahí sí, bueno, por ejemplo, lo que podemos hablar de que sale, digamos, de esa reforma que es la reforma luterana, y bueno, puede llegar a ser la iglesia morava, pero después del resto de las ramas salen más de las iglesias, digamos, de la reforma radical, que no tiene nada que ver con la iglesia luterana. Es más, las otras reformas, que son las reformas más radicales, lo que han hecho es por ahí hasta quitar, por ejemplo, la parte iconoclasta de la iglesia, ha sacado también las imágenes, hasta la parte, digamos, litúrgica de la iglesia, que el luteranismo, bueno, la sigue conservando, ¿no? Bueno, acá una pregunta, Cristian, dice: ¿por qué la Iglesia Católica Apostólica Romana nunca se replanteó lo que Lutero planteaba en aquel entonces? ¿Sigue creyendo en que estaba errado en su doctrina? Lo dice Dayu Allegrini, que bueno, Eh, es mi mujer. Mucho gusto. La Iglesia, desde el Vaticano II en adelante, se está replanteando muchas cuestiones con respecto a estas afirmaciones. Hay como la Iglesia se está replanteando esto que decíamos y, de hecho, hay muchos teólogos, el año pasado, ¿no? Por los 500 años o el 17, no me acuerdo si fue en los 500 años, que pidieron al Papa levantar la excomunión. Y hay un replanteo de decir, no, tan errado no estaba. Incluso hay un libro que es de Hans Kuhn, que es el cristianismo, se llama el libro, donde él menciona todos los aciertos que había en ese concepto, en las propuestas que tenía Lutero, y que perduran hoy en la iglesia latina, de rito latino, ¿no? Esta centralidad en el Evangelio fue inspiración de Lutero. Y la iglesia le costó mucho tiempo tomarlo, lo vuelve a tomar con el movimiento bíblico en principios del siglo XX, lo toma después el Concilio Vaticano II con la Dei Verbum, que es la revelación, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, el Evangelio como lugar central del anuncio del reino de Dios. Y ahí recién en la iglesia aparece, se empieza como a empapar, a embeber de todo lo que es la escritura, ¿no?
De hecho, durante mucho tiempo estuvo como prohibida a los laicos, solamente el clero podía leer e interpretar, y a partir del Vaticano II, como mojón, ¿no? Ya había antes, pero como mojón histórico, la Biblia parece estar en manos de todos los laicos, hay estudios bíblicos, hay centros de formación bíblica, que hasta ese momento no teníamos. Y todo eso es gracias a este proceso histórico que se fue dando y que la Iglesia se fue replanteando esto. Y para responder así puntualmente, Sí. hay un movimiento de rever las posturas de la Iglesia con respecto a las afirmaciones luteranas, a Lutero en particular, y hay, de hecho, hay definiciones y afirmaciones conjuntas, tanto sea de la Iglesia latina con rito romano como de la Iglesia luterana. Hay afirmaciones en conjunto donde ponen puntos en común. Acá Belén pregunta, ¿existía con Lutero la libertad de culto? No, ¿a qué se refiere con...? Supongo que querrá decir si existía ya porque dice una pregunta, ¿en la época de Lutero ya existía la libertad de culto? Vuelvo a preguntar de nuevo. Sí. No sé si se refiere a la libertad de culto en los estados. En ese momento no existían, empezaban a surgir los estados nacionales, pero los reinos, de hecho, de ahí aparece también el nombre de denominación protestantes, los reinos tenían que tener la fe de su rey. Entonces, no había tanta libertad en los que eran los estados, los feudos y demás. Después, cuando aparece ya en el siglo XVIII, las corrientes más del liberalismo político, la Revolución Francesa, todo lo que es las revoluciones atlánticas, ahí sí va a comenzar a aparecer la libertad de culto separándolo del Estado, si es lo que pregunta Belén. Sí, me parece que viene por ese lado apuntando la pregunta. Okay. Bueno, Perdón, viendo el perdón. contexto histórico, ¿no? De lo que Una sucedía. aclaración. Libertad de culto tenemos todos. ¿No? Es decir, desde la primera Eucaristía celebrada como comunidad de fe allá en el cenáculo, hasta el día de hoy, tenemos libertad de culto, libertad de profesar nuestra fe y celebrar nuestro culto de manera... Durante mucho tiempo fuimos perseguidos, todos los cristianos, y también hoy lo somos, pero tenemos libertad para hacerlo. Acá comenta Parmenas Discontinuous, Sí, cuyos rigio, cuyos religio. Sí, exactamente. exactamente. Tiene que ver con eso. Sí, Exacto. perfecto. Gracias. Acá dice Harley Ponce, muy buena pregunta. Y acá preguntan Jacob Valenzuela, ¿cuál es el significado de mantener a Cristo crucificado en la cruz hoy en día? Que se ve en algunas iglesias luteranas. Gracias, saludos de Chile. Bueno, esta la podemos contestar entre los dos, creo que entre los dos vemos lo mismo. O Sí. sea, creo que la cruz con el Cristo crucificado nos representa por ahí el sufrimiento de Cristo y también aparte es, digamos, una parte más de la catequesis, ¿no? Digamos, de la época, que por ahí en forma de una imagen, ¿no? Se trasladaba esa enseñanza, ¿no? De ver al Cristo crucificado y de que uno podía reflejar por ahí su sufrimiento, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, Lutero de la teología crucis, Uh-huh. ¿no? Esto yo estoy hablando desde la perspectiva luterana, ¿no? Y Cristian, si querés agregar algo Dale, más. dale. Sí. Una aclaración. La cruz como símbolo de la fe cristiana es un símbolo tardío, aparece en el siglo IV, ¿sí? Con Constantino. Hasta el siglo IV, la cruz no era un símbolo que representaba la fe, sino que teníamos una variedad, el crismón, el anagrama, el alfa y omega, el pelícano, el pez, el ancla, el pavo real. Teníamos muchos símbolos de las catequesis mistagógicas hasta el siglo IV. En el siglo IV se empieza como a imponer el único signo, que es el signo de la cruz, como signo externo visible, pero no en cuanto a la teología. La teología de la cruz, que es paulina, que es evangélica, Claro, es la exactamente. teología, ¿no? de la entrega, de un Dios que se entrega por amor, pero que no queda suspendido, sino que es capaz, es un Dios que
entregado por amor, de la muerte la transforma en vida. Y la cruz, por lo menos desde la perspectiva del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, la cruz se entiende desde la Pascua, porque la Pascua es el sentido absoluto de nuestra fe cristiana, porque es el misterio más grande de nuestra fe. No hay, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, y como recién leía la cita, predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo También. escándalo y para los judíos y necedad para los sabios. Así es. Bueno, digamos, viendo el Y contexto histórico y adentrándonos en la época, ¿crees que la decisión de excomulgar a Lutero fue una propuesta válida en ese tiempo? Digamos, adentrándonos en la época, ¿no? sí. Era parte del contexto. Quien no era de este rito, anatema sit, condenado sea. Quien no era de este grupo, condenado sea. Quien no es de este lugar, condenado sea. De hecho, después de todo lo que es el proceso de reforma que se va a dar en la iglesia en Europa con Lutero y después con todos los otros reformadores radicales, incluso con Enrique VIII, va a haber en Europa va a haber guerras de religión. ¿Sí? Pueblos que se matan y asesinan por una religión X. Así es. Entonces, entendido en el contexto, forma parte del periodo histórico. Ahora, con el diario del lunes, uno diría, quizás no fue muy acertado, porque y que de hecho es una de las heridas que los cristianos tenemos, ¿no? Estar divididos y causar división. Eso es una herida que ojalá algún día podamos subsanar, Así es. Exactamente. ¿no? Bueno, División acá. interna, externa, Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué opinan los luteranos sobre la palabra religión? Algunos movimientos protestantes no pueden concebir algo positivo con dicha palabra. Bueno, me voy a... Hoy estamos activos, parece. Es toda tuya. Bueno, voy a responder, sí. La palabra religión, bueno, viene del término latín religare, ¿no? Que es religar el hombre con Dios. O sea, no sería un mal término. Lamentablemente, bueno, hoy en la posmodernidad, digamos, a mucha gente no le gusta el término religión porque le parece una atadura o algo malo o una mala palabra, ¿no? Pero en realidad la palabra religión es religarse con lo trascendente, con ese ser espiritual o ese ser, o Dios, vamos a decirle nosotros, ¿no? En la concepción cristiana. Entonces, no es una mala palabra o es una palabra que no utilicemos los luteranos, ¿no? Por ejemplo, creo que la palabra por ahí religioso, por ahí algunos dicen, no hay que ser religioso. Pero obviamente que es en el concepto actual, ¿no? Moderno. No sé qué, Cristian, ¿querés decir algo con respecto No, a esto por eso ahí? es el origen etimológico, ¿no? Esto de religar, Claro, unir. El problema es que muchas veces las religiones se transforman en error a sí mismas porque se ligan a algo que no es divino. claro, Entonces, ligan a algo que no es divino. claro, Entonces, exactamente. se llevan a lo que se llaman los fundamentalismos, a los extremismos, a los integrismos. Entonces, nos aferramos tanto a algo que nos olvidamos que la palabra religión es unirnos con aquel que le da sentido a nuestra existencia, que es Dios. Entonces, ahí podemos perder incluso cualquier rito, se puede transformar en algo negativo si el rito pasa a ser absoluto y no el misterio que el rito celebra. Claro, exactamente. Bueno, eh, ¿qué cambios ha marcado la reforma luterana en la iglesia de aquella época, ¿no? O sea, ¿y era necesaria esta reforma? Algo hablamos de, ¿no? De si era Claro, necesaria o no, sí. pero bueno, digamos, para... Sí, necesaria era y sigue siendo. Cuando nos apoltronamos en una cuestión, ya ahí hay que repensar un poquito en qué estamos. La iglesia necesita siempre reformarse porque el Evangelio constantemente nos llama a estar, como decía un obispo acá en Argentina, un oído en el pueblo y un oído en el Evangelio, ¿no? Entonces, si se está
fiel a Dios y fiel al hombre, al estilo Fran de Vos, atento a esos signos de los tiempos, necesitamos constantemente reformar. Ahora, el tema es qué entendemos por reforma. Si reforma es perder la esencia, no es reforma. ¿Sí? Entonces, la reforma significa, bueno, a ver, ¿cómo volvemos a esta ad fontes, decía Juan 23, ¿no? Este Sí. ayornamiento, ir a las fuentes. Bueno, desde las fuentes, volver al hoy. Y desde este hoy, actualizarlo, necesitamos, bueno, esto lo podemos dejar por un costado un tiempito, esto no, esto es medular, esto no podemos dejar de anunciar, que Jesús es y será el Señor de la historia, esto no podemos dejar de anunciarlo. La reforma era necesaria por todo el contexto que ya mencionamos y lo sigue siendo hoy también. Hoy también necesitamos seguir siendo una iglesia católica, una santa católica y apostólica que está en constante reforma y diálogo. No sé si Bueno, respondí la pregunta. sí, ibas a decir algo justo. Bueno, Bueno, vemos que con el Concilio Vaticano II, ¿no? Se han hecho cambios relevantes en cuanto a la liturgia y bueno, y demás cuestiones, ¿no? ¿Cuáles fueron las que considerás que, bueno, Lutero estaría hoy en acuerdo? ay. Bueno, la primera creo que tendría que hablar con él y tomar alguna cerveza alemana y preguntarle, porque la Iglesia con el Vaticano II se reforma a sí misma. Entonces, Lutero buscaba una reforma de la Iglesia a sí misma. Entonces ahí podemos empezar a entrar en diálogo, haciendo como una especie de teatralización entre Lutero y nosotros, podríamos llegar a preguntarle eso, ¿no? El Vaticano II lo que vos nombrabas, ¿no? Lo que uno ve externamente de la Iglesia con rito romano es consecuencia de lo interno. ¿Sí? La Iglesia primero se reforma a sí misma. ¿Qué sos? Ya no soy una sociedad perfecta. Soy un misterio de comunión. Somos sacramento universal de salvación. Somos un pueblo. Somos un cuerpo organizado jerárquicamente. Somos gente que está viviendo en el mundo. Esto la Iglesia lo reformó y esto necesitamos seguir reformándolo constantemente. Y yo creo que ahí habría muchos puntos en común para poder seguir dialogando, ¿no? Y después, bueno, el concilio es un gran cambio eclesiológico, el Vaticano II, y después vienen todos los cambios que son consecuencia de eso. La Iglesia ya no es Sí, penitente, sino que es peregrina, por eso el rito es ir a comulgar peregrinando como pueblo peregrino. La Iglesia está al servicio del mundo, dice Pablo VI, servidora de la humanidad, madre y maestra de humanidad, decía Juan 23. Tendríamos que reforzar esas ideas. Pero esto es clave. Y después vendrá el rito. El rito se va a cambiar de acuerdo a la concepción teológica que está detrás. Y esto en la Eucaristía es muy claro, ¿no? Nosotros pasamos de la celebración de la Eucaristía en las casas, primeros siglos, a las sí, catacumbas en el periodo de persecución, siglo III y IV, segundo, tercero y cuarto, y después pasamos al templo en siglo IV. Y cambió el rito, pero no el misterio que celebramos. claro. ¿No? Si Jesús sigue estando presente, verdadero, vivo, ¿desde cuándo? Desde la última cena hasta el día de hoy. En la casa, en la catacumba, en el templo, donde se celebre. Así es. Acá hay una importante pregunta, digamos. Es Ignacio Baus dice: ¿cuál es la relación de los luteranos con María, la mamá de Jesús? Y pone una frase ¿no? de Lutero, ¿no? Del Sermón de la Navidad en año 1531, que dice: María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarlas suficientemente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. Sí, eso tiene que ver con lo que fue, digamos, uno de los sermones de Lutero con respecto a María, ¿no? Que lo hizo
en esa Navidad del 1531. Y como hablábamos con Cristian el otro día y en la clase, ¿no? Hablábamos de la confesión de Habsburgo, ¿no? En una parte, cuando habla sobre Cristo, ¿no? Dice la Inmaculada Virgen María, ¿no? Y en el original digamos, del texto en latín, ¿no? Dice Semper Virgo, siempre Virgen. Virgen María. Entonces, bueno, eso lo creemos los luteranos, ¿no? Creemos el dogma de Theotokos también, obviamente que creemos que es la Madre de Dios, eso no puede escapar, digamos, de ese dogma, porque es parte, digamos, del dogma de fe del cristianismo. Ujú. Y bueno, después sí, no, digamos, no tenemos por ahí una veneración, como hablábamos en la clase, ¿no? Hiperdulía, ¿no? Con Sí. respecto con María, pero sí digamos, la conmemoramos, sí, el día por ejemplo, nosotros, a comparación por ahí de la Iglesia Católica, no creemos en la ascensión, pero sí como la Iglesia Ortodoxa en la dormición de María. Ah, Así que bueno, nosotros también tenemos ese día que lo recordamos. Así que bueno, eso es, digamos, parte digamos, de la creencia no luterana. sí. Y bueno, eh, sobre todo quiero hacer esta aclaración porque por ahí hay muchos que dicen no, por ahí desprecian los luteranos, o hoy actualmente los luteranos desprecian a María y no. Es más, hay imágenes de la iglesia, de algunas iglesias más que nada europeas, ¿no? Ujú. Que ven a la Virgen ahí también, así que no escapa a nosotros. Eh, Bueno, ahí mencionaste un concepto que es clave para poder entender la diferencia entre a quién adoramos, que es solo a Dios. La fe cristiana cree solo en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y venera a los santos. Venera. Les da un lugar destacado en la devoción. sí, A María, la fe, la rama latina, de rito latino, de rito romano, le da un lugar un poco más importante que el resto de los santos, pero no creemos en ella. Creemos que ella es madre de Dios, porque Jesús es Dios, Teotocos. ¿Sí? claro, Perdón, por la duda que algún católico me está escuchando, decir que estoy diciendo, Catecismo de la Iglesia Católica dice esto, la Iglesia cree solo en Dios. ¿Bien? Venera y estima con un cariño especial a María por ser la madre del Salvador, la madre de Dios, Teotocos. Pero no es como un miembro más de la Trinidad o una diosa aparte, ¿no? sí, No, en eso sí. Y ahí me parece que nosotros tendríamos que, digo, en otras diócesis lejanas, ¿no? De acá de Argentina, tendríamos que retomar esta idea que citaba de Lutero, ¿no? Porque a veces eh, tenemos como el vicio de presentar lo secundario como más importante que lo primario, ¿no? Esto lo dice muy fuerte Hans Kuhn, sí, ¿no? sí, Y que el Vaticano II menciona, y que Fran de Vos en la metodología también lo menciona. Cristo es el centro. Cristo es el centro de nuestra fe. Por eso somos cristianos. Y todo lo demás se entiende desde Él. Entonces, a sí. María la entendemos desde Jesús. Y eso tiene que estar muy, 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 pero muy, muy claro, porque si no, vamos a desvirtuar a la devoción y ahí sí vamos a ser nosotros quienes no estamos dándole un lugar adecuado. Sí. Ignacio, para terminar con tu Sí, pregunta, yo te diría que eh, podés también saber un poquito más sobre ese punto. Bueno, viendo la confesión de Augsburgo en el capítulo que habla sobre Jesucristo, que si no me equivoco es el tercer capítulo. Y por último, podrías también dirigirte a lo que es el Magnificat de Lutero, mm, ¿sí? Que es un comentario de Lutero hacia el Magnificat, muy hermoso, que es más, creo que a muchos católicos le ha gustado y lo siguen leyendo. Lo siguen leyendo. sí. Bien. Eh, por último, creo que nos quedaría una reflexión, ¿no? A todos en general.
¿cómo podemos entender, bueno, todo esto, lo que sucedió históricamente y cómo podemos enriquecernos todos de esta cuestión de lo que fue la reforma luterana y de toda la situación actual, ¿no? Que vivimos también con otra mirada? Sí. Retomaría las ideas que hablan los teólogos de la Nouvelle Théologie, que es volver a la idea de un Dios Padre, un Dios Abba e Ima, papá, mamá, papi, papito. Yo sé que esta idea mucho no te cierra, pero con entrañas de misericordia, Rajamín. Este, pero volver a eso, ¿por qué? Porque esto implica que el otro es mi hermano. ¿Quién es el otro? El que tiene un rito distinto, el que tiene una mirada distinta de una perspectiva de fe, el que tiene otra religión X. Cristianos tenemos una misma religión, pero los que tienen otra religión, musulmanes, judíos, es hermano. Entonces, Sí, el otro es un hermano. Pero si no está Dios en el centro, Padre, Hijo, Espíritu, como ese Padre fiel, lleno de ternura, que busca nuestra salvación, el otro se transforma en un enemigo. Y cuando el otro se transforma en un enemigo, estamos repitiendo los errores de todos estos siglos que venimos hablando, desde el siglo IX hasta el siglo XVI y todo lo que vino después con la guerra de religión. El otro es mi enemigo, por lo tanto tengo que aniquilarlo, tengo que ganarle. Si ellos tienen 10 personas en el templo, yo tengo que tener 20, entonces soy más. sí, Bueno, entonces ahí le perdimos la esencia de la fe cristiana, porque la fe cristiana no es masa, es levadura. No está peleando si somos 10 o 20 más en un lado o en el otro. Estamos buscando que el reino se dé a luz, como dice Queiruga, mayéutica, se dé a luz en este mundo en el que estamos. Y me parece que eso sería como algo que necesitamos retomar mucho. Lamentablemente, a veces se han como reimpuesto algunas eclesiologías, dice el documento de Aparecida de acá de América Latina, dice que se han reimpuesto teologías que no son del Vaticano II, donde esto vuelve a estar, ¿no? El otro es un sí. enemigo, el otro es un adversario, el otro es quien atenta contra nosotros. Y me parece que eso no ayuda, y ahí tendríamos que dejarlo de lado y volver a esto de el otro es mi hermano, el otro está en búsqueda, estamos en búsqueda, nosotros no tenemos toda la verdad, subsiste, dice el Sí. Vaticano II, pero estamos en diálogo y en búsqueda de esa verdad. Y para eso, eh, si Dios no es el centro, nos ponemos nosotros y ahí es donde comienzan este, los choques, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, Cristian, para cerrar, ¿no? Lo último. Dale. Vamos a alargar el chivito acá, digamos. Oh. Bueno, Anda poniendo eh, las brasas. sí, contanos un poquito qué libros escribiste y, por ejemplo, en qué editorial pueden conseguirlo para saber más o menos a qué librerías pueden dirigirse, ¿no? Sí. El primer libro se llama En torno a la mesa. El segundo es que hablo o tratamos de reflexionar ahí sobre la Eucaristía desde la vida cotidiana. Eh, está en Editorial Claretiana o todos los que trabajan con Editorial Claretiana. El segundo se llama Un poco de aire fresco sobre la espiritualidad del catequista, salió en aquel momento, pero en realidad es la espiritualidad cristiana para el catequista. Desde una frase de Juan 23, cuando convoca al concilio, dice, hay que dejar que el aire fresco ingrese a la iglesia. Nos olvidamos de ese detalle, ¿no? Juan 23 está diciendo el aire fresco está afuera, no está adentro, pero bueno, Sí. paréntesis. También por claretiana, ¿no? El tercero se llama Te creo, una propuesta pastoral desde Jesús, también en claretiana. El cuarto, La vida nos da señales, con gerundios desde la vida, que está en la editorial PPC. Y en breve, en poquito, ahí pregunta Marcela Brandán, ¿para cuándo el nuevo libro? Justo, En sí. breve, estamos demorados, pero en breve sale un nuevo libro que se llama Una aventura maravillosa sobre la santidad, sobre cómo somos santos desde el Dios que nos hace santos y desde lo cotidiano. Y un anticipo más, ¿puedo?
está en el horno, está ahí, pero ya Sí, está sí, sí, sí. está todo ok. Para el año que viene estaría saliendo uno nuevo también, que se llama El gusto de vivir, que es un texto que está pensado desde la pandemia, en función o desde los capítulos de la resurrección en el Evangelio, en el Evangelio según Emiliano Gómez, de Jesús en Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Entonces tomamos los capítulos de la resurrección y vamos haciendo como una especie de vía lucis. Vino que está el vía crucis, el camino de la cruz. Bueno, ahora vamos a ir haciendo un camino de la resurrección. Y cada estación, cada capítulo, cada momento, parte de la vida, propone una buena noticia e invita a una respuesta. Eso está ahí como a punto. Y después escribí dos, uno en colaboración para Editorial Claretiana, que fue para Bonum y Graham, que era el libro Hacia una gran aventura, que es una catequesis escolar. Y el año pasado colaboré tengo el honor, el privilegio o el deber, la tarea, no sé, que Fran de Vos falleció y dejó los derechos de autor, la familia me los encomendó a mí. Entonces, Sí. hace un año atrás sacamos una nueva edición del libro Metodología Catequística y bueno, estuve como un poco el coordinador y el prologuista de esa obra. Bueno, gracias Cristian por esta entrevista, la verdad que estuvo muy buena. Y bueno, gracias también a la gente que se ha sumado, que veo que la entrevista fue bastante interesante porque Bueno, se mantuvo el número de gente, no se fue, mirá qué así bueno. que, y Qué es un bueno. número bastante alto, así que, bueno, estoy Bueno, agradecido a cada uno de nuestros oyentes y bueno, esperamos verlos nuevamente en otra oportunidad. Acá Indu María dice realmente muy buena la entrevista. Julia Escobar dice entrevista sin desperdicio. todos estudiantes Y de Goyen. dice, Miguel Ángel dice, muchas gracias a vos, hermano, por todo. Susana dice, excelente. Nora también Jesús. saluda. Ahorita, Puchito. Bueno, la verdad que gracias a Bueno, todos. Y bueno, nos vemos. Sí, sí, podemos hacer una invitación a que juntos, en algún momento, recemos juntos el credo, sí, ¿sí? sí. Profesando nuestra fe como cristianos en distintas denominaciones, en distintas tradiciones, recemos juntos el credo. Amén. Así es. Bueno, Cristian, nos vemos. Gracias a vos y a toda la Hasta gente. luego. Gracias por este momento y muchas bendiciones. Muchas gracias.